Bueno, bienvenidos a esta clase. Vieron que no subimos, aclararles, vieron que esta semana no subimos ningún práctico nuevo. Sí subimos videos teóricos. Eso es para que se puedan poner bien al día con el práctico 9. Nos contaron que algunas personas estaban todavía un poco atrasadas con los prácticos. Entonces, bueno, decidimos no subir ningún práctico nuevo esta semana. Y bueno, ya que el práctico bueno, es verdad que es un poco largo, son temas nuevos, bueno. Vimos, como le dijimos, que a otras personas le costaba un poco más, o no tuvieron tiempo de llegar a esa parte, de llegar a hacer todo el práctico, es que decidimos no agregar otro práctico. Bueno, no hay un práctico 10, pero sí subimos videos sobre un poco más de óptica, más que nada óptica ondulatoria, un par de videos más que nada diciendo cómo es las propiedades electromagnéticas de la luz, cómo es eso que habíamos comentado, esos campos eléctricos y magnéticos que se van propagando. También hay unos videos de interferencia, de experimento de Young, de doble rendija, y un video final sobre el funcionamiento, algunas generalidades sobre el fundamento del ojo, de cómo funciona el ojo, ¿no? Esos son los videos de esta semana, que los propusimos que fueran solamente teóricos en el práctico, como dijimos. Quizás después, cuando terminemos de ver todas las dudas del práctico que tengan, del práctico 9, que les haya quedado, podemos ver algunas. No todos, porque los videos son bastante detallados. Les digo que no sé si han tenido oportunidad de mirarlos. Vamos a hacer algún repaso de esos videos en algo que no les haya quedado claro o que quieran saber más. Aunque son videos bastante genéricos, no hay demasiadas cuentas. Son más bien descriptivos, ¿no? Salvo los de interferencia, que sí, que tienen más cuentas o están más fundamentados. Bueno, entonces, antes de ver los videos, no sé, de ver eso, mejor preguntarles si pudieran hacer el práctico 9, que le pudieran seguir avanzando con los ejercicios, o tienen alguna duda, algún ejercicio. Aclaro por las dudas que la idea no es seguir trabajando, o sea, haciendo cosas nuevas del práctico 9, solo si tienen dudas concretas de cosas que hayan Claro, hecho claro. ustedes, ver eso. Claro, nosotros no vamos a proponer ningún ejercicio para hacer, Ahí va. porque ya hicimos mucho, ya creo. Sí, No sé si queda mucho por hicimos hacer. medio práctico. Dice, yo no entendí cómo responder la 9.3 parte C. Dice Alex. 9.3. El 9.3 es aquel del microscopio. Sí, Ahí va. del Entonces, TIRF. pongo acá el práctico. Bueno, A ver, ya me olvidé cómo era. es que es Ahí va, largo, en ¿no? la parte, sí, tiene letra bastante larga. En la parte B teníamos esta función que nos da
esa distancia, longitud de penetración, bueno, en función de varias cosas. La longitud de onda de la luz incidente, el ángulo este que ya no me acuerdo cuál era, este ángulo de incidencia acá, y los índices de refracción, ¿no? Eh, bueno, y lo que pregunta la parte C es la longitud de penetración mínima que se puede obtener con una longitud de onda que calcularon por acá, ¿no? En la parte B. Sí, ahí va. O sea, había que calcular la longitud de onda, o sea, te daban los datos y simplemente lo que hice yo ahí fue despejar la longitud de onda de toda esa ecuación y la calculé. Ahí va. Pero después la parte de C ni idea. Bueno, vos tenés acá esta función esa función que te da la longitud de penetración, ¿no? Entonces, la idea es hallar el mínimo de esa función, ¿sí? Los índices de refracción son cosas fijas, ¿no? Podemos tomarlos como cosas fijas. Y lo que está diciendo acá es, bueno, la mínima longitud de penetración para esa longitud de onda que calculaste. O sea que la longitud de onda, esta lambda cero, también la tomamos. ¿Y ahí de qué depende la distancia de penetración? Si Del ángulo. tomamos el lambda fijo. Ahí va solo del ángulo, ¿no? Entonces, bueno, es hallar el mínimo de esa función, ¿no? Es solo una función del ángulo, tenemos que ver en qué ángulo es mínima y cuánto es, ¿no? No sé si se entiende. No veo el chat, no sé si vieron algo. Pero Pero ¿cómo voy, tipo, jugando con el ángulo para ver cómo me da menos y cómo me da más? O sea, ¿voy sustituyendo así nomás? O... bueno, si sabes cómo es la función seno, no hay que adivinar tanto, ¿no? Esto es, ay, no saqué la cosa esta para dibujar. Eh, eso es 1 sobre raíz de eh, Sn cuadrado por seno cuadrado, ¿no? A ver. A ver. Bueno, siempre, no, si querés, para ver dónde hay máximos y mínimos, siempre vale. Si no lo ves abajo, puedes hacer la derivada. Pero eso es esto que es una constante por 1 sobre raíz de nb cuadrado seno cuadrado del ángulo menos ns cuadrado, ¿no? Entonces, vos querés hallar el mínimo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a ser mínimo? ¿Cuando la raíz es más grande o más chica? Más grande, Más ¿no grande. sería? Ahí va, sí. Entonces lo que tenés que pensar es qué ángulo va a ser raíz más grande, básicamente. Puedes ver, el seno toma valores entre -1 y 1, ¿no? Bueno, entre 0 y 1. Así que, nada, pensar un poco ahí de esos valores entre 0 y 1, cuál ayuda a que la raíz
más grande. ¿Cuál es el que la hace más grande? ¿Ahí te animás a terminarlo? Sí, sí, obvio. Quería tener esa base nomás. Ah, dale. Bueno. Ay, no corregimos ese ejercicio. Hablamos que tenía la parte A mal. No, no hablamos, tenemos que, sí. Sí que no daba. O daba 90 grados, algo raro, Ujú. sí. Sí, da un seno mayor a 1, creo. Sí. Bueno, ¿quieren hablar un poco de los temas nuevos? ¿Llegaron a ver los videos o no? Los primeros, sí. Ujú. Está bien. ¿Y qué se acuerdan? Todavía no. Los primeros eran los de la luz como onda electromagnética, ¿no? ¿Eran esos los que vieron? Ahí va, y el de interferencia. Varias cosas. Bueno, Sí, hay básicamente varias cosas descriptivas, ¿no? El vector de dirección de propagación, claro que es perpendicular, porque en una onda electromagnética, en vez, eso ya lo habíamos comentado alguna vez, pero en vez de ser, por ejemplo, como en una cuerda, que lo que uno mide como función de X y de T es la posición vertical, o el sonido lo que uno mide es la diferencia de presión respecto a una presión de equilibrio. En la onda electromagnética lo que uno mide son los campos eléctricos y a su vez eso genera una variación de campo eléctrico que va a generar una variación de un campo magnético. Entonces son campos eléctricos y magnéticos variando a lo largo puede variar en un material o en el vacío. Las ondas electromagnéticas, una de las características que tienen, y eso lo dicen en el video, es que se pueden propagar en el vacío, no precisan un medio, así como en la cuerda, la cuerda uno precisa la cuerda para propagarse, justamente, las ondas en la cuerda. El sonido precisa el aire o un medio para propagarse. Las ondas electromagnéticas en general, la luz en particular, pero las ondas electromagnéticas en general, esos campos eléctricos y magnéticos se pueden propagar en el vacío. Y la velocidad, por eso tiene una velocidad característica en el vacío, que se puede calcular a partir de parámetros que aparecen en las ecuaciones. Justamente se puede calcular a partir de la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética, epsilon 0 y mu 0, la velocidad del vacío. En ese video está la fórmula escrita, que es básicamente la velocidad de la luz es 1 sobre raíz de mu 0 epsilon 0. Y eso le da justamente la velocidad de la luz en el vacío, que es casi 3,8 por 10 a la 8 metros por segundo, 300.000 kilómetros por segundo, es un poquitito menos que eso. Entonces, uno puede calcular la velocidad de la luz, lo que tiene de bueno eso, y es una de las cosas que fomentó a la interpretación de la luz como parte ondulatoria antes de que llegara el siglo XX,
se reforzó la idea. Ya se había reforzado con los experimentos de Young, de doble rendija, etcétera, pero con esto se reforzó la idea de que la luz es una onda electromagnética, una onda muy particular que dijimos que se mueve en el vacío, y que se puede calcular su velocidad a partir de cantidades teóricas que aparecen en la ley de Ampère o que aparecen en la ley, nosotros no vimos la ley de Gauss, pero lo que vendría a ser, lo vimos con la ley de Coulomb. ¿Se acuerdan del epsilon 0 que era 1 sobre 4 pi k? K era la constante de Coulomb. Y bueno, a partir de esos valores teóricos uno puede calcular la velocidad de la luz en el vacío. Otra propiedad que tiene es que el campo eléctrico y el campo magnético son campos que están perpendiculares entre sí. La propagación, la velocidad la dirección de la propagación de la luz es perpendicular a los dos, al campo eléctrico y al campo magnético. De hecho, la dirección es no sé si lo vieron, se acuerdan en el video, es el campo eléctrico producto vectorial con el campo magnético. La dirección del campo eléctrico producto vectorial, la dirección del campo magnético, es la dirección de propagación de la luz, de la onda electromagnética en general, en particular la luz. Vieron que las ondas electromagnéticas, la luz es solamente una parte de las ondas electromagnéticas que vemos. Como la velocidad de la luz en el vacío es un valor, en realidad es un valor universal, es una constante, uno puede caracterizar la luz por su longitud de onda o su frecuencia. Y bueno, a veces uno se la caracteriza por su frecuencia o longitud de onda, lo que define el espectro. El espectro que uno puede ver, el espectro luminoso de la luz, si se quieren, o la zona, el óptico que se llama, es una región particular del espectro electromagnético. Es una región particular, es decir, son ondas electromagnéticas con una frecuencia entre cierto valor. Esas son las ondas que uno puede ver. Ondas menores que esa, o sea, con longitud de onda menores que esa, que son más energéticas, no se ven, y eso se llaman, hay varias zonas también ahí arriba. Están las ultravioleta, el cercano, ultravioleta lejano, están los rayos X, los rayos gamma, y longitudes de onda mayores, que son frecuencias más bajas. También son las ondas, las microondas, en realidad el infrarrojo cercano, el infrarrojo lejano, microondas, e incluso longitudes de onda más largas que pueden medir metros o kilómetros son las ondas de radio. Esas tampoco se ven, pero se utilizan, tienen aplicaciones como, por ejemplo, justamente las ondas de radio. Uno utiliza la radio, que la radio se transmite por ese tipo de onda. Las antenas de radio emiten en longitudes de onda muy grandes que nosotros no podemos ver, pero son ondas electromagnéticas, tienen las mismas características en cierto modo que las ondas luminosas, lo único que tiene una frecuencia diferente y por lo tanto una longitud de onda también diferente, más chica, la longitud de onda en este caso. Creo que en el video también les comentaba descriptivamente que la frecuencia del campo electromagnético es de la misma frecuencia que el campo eléctrico, es la misma frecuencia que el campo magnético. Por eso también son como ondas de campo, las ondas de campo magnético, electromagnético, son campos eléctricos y magnéticos bien sincronizados de alguna manera, porque tienen esa misma frecuencia. Y bueno, después las otras propiedades, hay muchas propiedades de las ondas que se conservan, en particular la interferencia, ¿no? Y eso es lo que da lugar a los otros videos, los fenómenos de interferencia que vimos para ondas elásticas, o sea, para ondas de una cuerda, ¿se acuerdan? O para ondas, no sé si vimos para ondas también de sonido, no me acuerdo, creo que sí.
Simplemente el principio ¿se acuerdan que las interferencias tenían que ver con el principio de superposición? Y bueno, como todo fenómeno ondulatorio, las ondas electromagnéticas sufren de este principio también, y eso es lo que produce lo que se llaman patrones de difracción, lo que muestran en el video, de cómo, por ejemplo, si uno manda una luz por una rendija y después pone otra placa con dos rendijas, con la luz que esté coherente, es decir, que la luz emita en la misma frecuencia por las dos rendijas, y uno pone una pantalla detrás de esa tercera rendija, uno vería un patrón de rayas y sombras, y ese patrón se le llama patrón de interferencia. Y eso tiene que ver con la superposición de las ondas que vienen de las dos rendijas que generan ese fenómeno de interferencia. Yo no tengo acá para dibujar, pero a ver. Antes de pasar a los dibujos, igual en la parte descriptiva, uno puede decir también que desde el punto de vista clásico, ondulatorio, de la luz, uno puede describir la densidad de energía, como es como está relacionada con el cuadrado del campo magnético y el campo eléctrico. Les puso la fórmula, no sé si se acuerdan, se las puso Juan José en los videos. Que uno lo puede inferir un poco de las ondas en cuerda. ¿Se acuerdan de las ondas en la cuerda? Habíamos comentado que la energía que transporta la cuerda es proporcional al cuadrado de la amplitud, ¿no? Y bueno, en este caso la amplitud, lo que se mueve son justamente los campos eléctricos y magnéticos, son los que varían en la onda. Entonces, es razonable que la energía que transporta la onda sea proporcional al campo magnético al cuadrado. En realidad hay una constante de proporcionalidad ahí, pero es como un C, la velocidad de la luz al cuadrado por el campo magnético al cuadrado, más el campo eléctrico al cuadrado, igual. Acá pregunta Alice, lo que no me parece que sea así, porque el campo eléctrico es el campo magnético multiplicado por la velocidad de la luz. ¿Y qué cosa no te parece que sea así? Me quedé ahí. Creo que eso era de antes. La No, energía no, asociada. claro, lo había dicho mucho antes. Ah, perdón. En un video el profesor hizo una demostración porque había dicho que una de las propiedades era que la energía asociada al campo magnético era igual a la asociada al campo eléctrico. Y él dijo que la ecuación de que el campo eléctrico era igual a la velocidad de la luz por el campo magnético podría hacer pensar que la energía asociada al campo magnético era menor. Ujú. Era eso nomás que había dicho antes. Ah, ok. Eh, bueno, ¿qué más me pueden decir de la luz? ¿Algo que hayan visto en el video o alguna duda que tengan?
¿No les parece raro que que la luz... les hago una pregunta a ustedes. ¿Les parece raro o no que la luz se propague en el vacío y no precise de ningún material? Siendo que vemos que casi todas las ondas precisan un material para propagarse. ¿Eso les resulta raro o lo toman y chau? Yo lo tenías incorporado. Es verdad que desde chicos, bueno, desde uno siempre sabe en que le llega eso de que la luz se propaga en el vacío. Claro, la forma que capaz que le rechina un poco al final es por qué le podría llegar a una rechinar, es por qué todas las otras tipos de ondas que vimos precisan un medio, justamente la velocidad de la onda de la cuerda, por ejemplo, a raíz de T sobre mu, son todas cantidades relacionadas con la cuerda. El sonido dependía de la presión que había, temperatura, etcétera, propiedades del aire o del medio en el que se propaga el sonido. La constante K, esa que tenía también el medio en el que se propagaba el sonido. Y como en el aire precisábamos esas cosas para esos elementos, esas propiedades, temperatura, presión, lo que sea. En el caso de la cuerda, tensión, densidad lineal de masa. Todas esas propiedades del medio para poder saber la velocidad de la luz. Sin embargo, como lo vayan a ver en el video, si no lo vieron, que ya vieron una de las cosas que muestra en el primer video que subió Juan José, el primer video de esta semana, el parte A, que es de la luz como onda electromagnética, el parte A, él ya dice que uno puede calcular la velocidad de la luz. En los primeros videos de óptica lo habíamos visto que podemos calcularlo con el experimento de Fizeau. Por eso es un experimento, es algo que uno calcula y le da eso, y aparte está en el aire, ¿no? Pero lo que puede calcular es que la velocidad en el vacío lo puede hacer con cuentas, sin ir al experimento, que la velocidad depende solamente de mu0, la velocidad en el vacío depende solamente de mu0 y de epsilon 0, de la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética. En el vacío, y se propaga con esa velocidad que es casi la velocidad de la luz en el aire, ¿no? Es muy parecido. Que la que calcularon con el experimento de Fizeau, eso se calculó en el aire. Entonces, alguna gente en esa época les llevó a pensar ¿por qué la luz tiene esa propiedad? No hay algo que nos estamos escapando, no hay un medio que llena todo, que nos estamos escapando sus propiedades. Aparezcan quizás a través de ese epsilon 0, mu 0, que es una propiedad de ese medio que nosotros no conocemos. Ahí va acá. Sofía dice que inventaron el éter. Exactamente. Eso llevó sobre todo al final del siglo XIX, a proponer una idea, no muy descabellada en esa época, de que, si bien vamos a ver, no lo sé si lo vamos a ver porque no vamos a tener mucho tiempo de ver física moderna, pero tener una idea de que todo el espacio estaba inmerso por el éter, y el éter era ese medio cuyas propiedades todavía no sabíamos, pero ese medio que permitía que la luz se pudiera propagar. Eso es el éter. Que el éter lo sacaron de una palabra, en realidad es una, digamos, era una palabra que se usaba como un medio en los antiguos griegos, que se usaba el agua, que algunos filósofos griegos proponían como otro estado de la materia, ¿no? El éter, que era algo más como lo que se llama también la quinta esencia, era algo más
no sé si decirlo divino, pero era algo más que tenía que ver, no estaba tanto en el medio material, pero bueno, en el siglo XIX lo que se hizo fue tomar esa palabra, éter, como es algo como inmaterial, porque todavía era algún misterio en esa época, algo inmaterial, algo que no podíamos medir, no podíamos medir la tensión, la masa superficial, como sí podemos hacer para una cuerda, no podíamos medir su presión, su temperatura, como podemos hacer para el aire, para determinar las propiedades de velocidad de propagación del sonido. Sin embargo, tenemos una velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en la luz y no podemos saber cuáles son las propiedades del éter. Por eso se le llamó éter, como algo que está etéreo, justamente, pero que está ahí, de alguna manera. Bueno, después a principios del siglo XX se comprobó que, y después se convencieron con experimentos, en particular uno que se llama el experimento de Michelson y Morley, que descubrieron, llegaron a la conclusión de que habría que abandonar un poco la idea del éter y bueno, aceptar que la velocidad sí se propaga en el vacío, que la luz, las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío. Y todo eso llevó a que después lo que habría que cambiar un poco son las leyes de la mecánica, y eso dio la revolución de lo que es la relatividad especial, que no vamos a ver mucho, pero lo que quiero decir es que todas estas cosas que la gente pensó, al final terminaron dando resultado de una revolución de la física en el siglo XX. Una de ellas es la relatividad especial, que está directamente relacionada con esto, con la velocidad de la luz. Era algo, que la velocidad de la luz fuera en el vacío, algo que les demostró, que les dijo Juan José también en uno de los hechos, y que también ayudaron a esto, a la relatividad especial, es que la luz, la velocidad de la luz, además de que en el vacío tiene cierto valor, esa, relacionada con la permitividad eléctrica, la permeabilidad magnética, la velocidad de la luz no depende de la, la velocidad de la fuente con la que mira la luz, o con la que percibe la luz. O sea, no se cumple mucho, ¿se acuerdan las leyes de movimiento relativo que uno ve en Física 1? Que incluso usamos para el efecto Doppler en el sonido. Eso no se cumple para la luz. La luz, la velocidad de la luz es siempre la misma independientemente de la velocidad de la fuente. Eso es algo que choca un poco, ¿no? Uno está acostumbrado a que si ve un auto, a una persona en la carretera ve un auto a 100 kilómetros por hora y uno va en una dirección que va hacia la derecha, y otra persona que va en un auto a 50 kilómetros por hora, uno tendría a pensar que la persona que va en el auto a 50 kilómetros por hora ve el auto que el tipo de afuera medía como 100 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora. Es una ley de movimiento relativo. Pero con la luz no. Si el auto en vez de 100 kilómetros se moviera a la velocidad de la luz, cosa que no puede ser porque en realidad se puede ver después que las partículas que se mueven a la velocidad de la luz en realidad no tienen masa, pero igual supongamos que el auto se moviera cerca a la velocidad de la luz, el auto que se mueve a 50 km por hora ve al auto ese moviéndose a la velocidad de la luz, no a la velocidad de la luz menos 50 km por hora. Es más, si el auto que se mueve a 50 km por hora se mueve a la mitad de la velocidad de la luz, el auto que se mueve a la mitad de la velocidad de la luz va a ver el auto que se mueve a la velocidad de la luz con la velocidad de la luz, no la mitad de la velocidad de la luz. Y eso es algo raro, que choca con la experiencia cotidiana. ¿Está bien? No sé si les parece eso interesante o no debido a las pérdidas que estamos teniendo. Se nos fueron como 4, pero si quieren hablar, o sea, tienen más más dudas Si de... no vieron los videos, capaz que no saben mucho de qué estamos hablando. Claro.
Bueno, simplemente para cerrar esto, decirles que, bueno, que todo esto de la luz, la velocidad de la luz, preguntarse por qué la luz se propaga en el vacío, otras ondas no, es como una semilla que produjo después después hubieron que pensar otras cosas, hubieron otra gente que se puso a pensar, entre ellos Einstein, que fue el que finalmente mostró que, bueno, que hay que reconsiderar todo eso que dijimos, las velocidades en un marco de referencia, si la luz se mueve siempre a la misma velocidad. Y eso llevó a la relatividad especial, que es una parte de la física moderna, ¿no? Y hoy en día las teorías tienen que ser compatibles con lo que es la teoría de la relatividad especial. Sí, en los videos Se habla de la luz como partícula. se habla de la luz como partícula, como diciendo que sí. Desde el punto de vista, Juan José lo dice muy bien, que algunos fenómenos, hasta ahora estuvimos hablando de la luz como fenómeno ondulatorio. Incluso después cuando se ven los videos de interferencia, se aplica la naturaleza ondulatoria de la luz. Resulta que, no sé si vamos a llegar a verlo, no creo, pero bueno, otra de las partes que se puede ver de física moderna es que se descubrió después, eso también como a principios del siglo XX, o a finales del siglo XIX, o bien finales del siglo XIX, o bien principios del siglo XX, que hay algunas propiedades de la luz que no se pueden entender solamente como un fenómeno ondulatorio. En particular lo que se llama el efecto fotoeléctrico, que es cuando uno ilumina un metal, un cierto metal, y calcula los electrones o la corriente producida por los electrones que se desprenden del metal cuando uno ilumina ese metal. Se puede entender si consideramos ahora la luz como formada por ciertas partículas que se llaman fotones. Y ese experimento se llama efecto fotoeléctrico. No sé si tendremos algún tiempo capaz de comentarlo la semana que viene, no sé. Sería parte también de la física moderna, y eso llevó a otra revolución de la física al final, que es la mecánica cuántica. Se inicia con eso, digamos. Claro, una de las características principales de eso es que si ustedes vieron, en todas las ondas, por ejemplo, la intensidad de una onda, o si quieren la potencia entregada por una onda, la energía que entrega una onda, la intensidad que bueno es energía por unidad de área, o la potencia que es energía por unidad de tiempo, la intensidad, perdón, era energía por unidad de área por unidad de tiempo. Bueno, esa intensidad ya habíamos visto, lo dijimos recién y lo habíamos visto en otras, más o menos con las otras ondas, depende de la amplitud de la onda solamente. Y bueno, lo que uno ve con ese efecto fotoeléctrico es que lo que caracteriza la energía de esos fotones es la frecuencia. La frecuencia, digamos, la energía de esas partículas es proporcional a la frecuencia de la onda. Y la constante de proporcionalidad es una constante que se llama constante de Planck, que es una constante que introdujo Planck para hacer otra cosa, en realidad para lo que se llama radiación de cuerpo negro, pero bueno, lo introdujo y resulta que eso puede explicar bien el comportamiento del efecto fotoeléctrico, si uno asume eso. Entonces ahí de donde viene de que energía, después comentó algo más Juan José al respecto, bueno, que por eso, quiero decir, ondas electromagnéticas con una frecuencia muy alta van a ser energéticamente más altas que longitud de onda más baja. Perdón, que longitud de onda más alta, que quiere decir frecuencia más baja. La frecuencia
está siempre relacionado con la longitud de onda, ¿se acuerdan? Porque lambda por la frecuencia es c, que es la velocidad de la luz, eso sí, se sigue cumpliendo, ¿no? O sea, el decir que la energía es proporcional a la frecuencia es como decir que la energía es proporcional al inverso de la longitud de onda también. Simplemente en vez de frecuencia ponen c sobre lambda, la velocidad de la luz sobre lambda. Sí, Alex dice, pregunta, que dice que depende de fenómenos que estudies, cómo se ve exactamente. Para fenómenos, si queremos hacer interferencia de doble rendija, como son los videos que vienen después, eso se explica bien con la naturaleza ondulatoria de la luz. Los fenómenos de interferencia, de hecho, es lo que caracteriza a los fenómenos ondulatorios. Ahora, el efecto fotoeléctrico, que es eso de cómo iluminar un metal y calcular básicamente cantidad de electrones que se desprenden cuando uno ilumina, ahí uno tiene que considerar la naturaleza más de partícula, más naturaleza corpuscular de la luz, si uno quiere, hablando en términos viejos. Y ahí muestra su naturaleza corpuscular, su naturaleza de partícula, rescatando de alguna manera un poco diferente con otra filosofía, pero rescatando lo que decía, por ejemplo, en la época de Newton se pensaba, había un debate antes de que viniera Maxwell y todo esto que demostraran que la luz era una onda electromagnética. Había un debate sobre todo entre Huygens y Newton, de quién era, de si la luz era una onda o era una partícula. Huygens, por supuesto, decía que era una onda. Newton siempre defendió que la luz era una partícula que se propagaba. Después ganó, en el sentido de la comunidad, ganó las ondas por todos los fenómenos, el fenómeno de Young. Después se demostró, como dijo Juan José, que con lo que se llaman las ecuaciones de Maxwell, entre ellas la ley de Ampère, la ley de Gauss, que las ondas se propagan, son ondas que se puede hacer ondas electromagnéticas que tienen la misma velocidad de la luz. Eso como que dejó en claro que las ondas tienen un fenómeno, son un fenómeno no, perdón, que el electromagnetismo son un fenómeno de ondas, por lo tanto la luz es un fenómeno ondulatorio. Y ahora con este efecto fotoeléctrico como que volvió la idea de que la luz puede ser también vista como una partícula, que son los fotones, justamente. Y lo cierto es que en realidad no es lo uno, en sí no es lo uno ni lo otro, sino no son cosas mutuamente excluyentes, que una partícula o un fenómeno se interprete como, en este caso la luz, se interpreta a veces como onda, a veces como partícula. Depende del experimento que uno vaya a mirar. Depende de las energías involucradas, uno lo puede tomar como onda, como partícula, y lo hecho es que la concepción actual que se tiene es que la luz es un fenómeno ondulatorio y corpuscular a la vez. Así como los electrones o las otras partículas también en ciertos experimentos, por ejemplo, no sé si lo vamos a ver también, pero en física moderna, uno puede hacer un experimento de doble rendija en vez de con la luz, con los electrones tirados de a uno. Uno puede ver que el electrón tiene un patrón de difracción como tenía la luz, como lo van a ver en el video de interferencia de la luz, el patrón de interferencia de la luz. Los electrones, que parecen partículas, se pueden comportar como partículas en ciertos experimentos, en otros experimentos se comportan como una onda. Entonces, la materia a veces también tiene un comportamiento dual. La luz, tanto la luz como la materia tienen un comportamiento dual y todo eso fue llevando a la mecánica cuántica, ¿no? La primera mecánica cuántica.
Lo de los espectros de absorción y emisión de los elementos. No sé por qué era la pregunta, por lo de la difracción de los electrones. Sí, yo no sé, yo no lo vi bien en el video en qué parte dice eso, pero más allá de eso, sí, los espectros de emisión, bueno, una vez que uno sabe, para entender eso, uno tiene que entender, bueno, de que los átomos, bueno, están hechos de electrones y protones. Eso también se descubrió en el siglo XX. Es algo, por En el liceo en habían el visto. liceo, que es algo que, bueno, que los átomos estén formados por electrones, protones, es algo, bueno, del fin del siglo XIX, principio del XX, no es algo demasiado viejo, por eso entra de lo que se llama física moderna. Que los electrones, bueno, ya sabemos que los átomos están formados por electrones y protones y neutrones. Los protones y neutrones están en el núcleo, los átomos están orbitando. Que orbitar no es una buena palabra, justamente porque en mecánica cuántica la trayectoria no es algo que esté bien definido, por lo tanto orbitar no es algo que esté muy bien definido, ni que esté muy bueno decir. A veces se le dice orbital más que orbitar. Más que órbitas, se le llaman orbitales, para dejar en claro que no son exactamente órbitas. Pero bueno, el hecho es que cuando uno emite la luz, los electrones absorben esa energía, los electrones que están en el exterior del átomo, absorben cantidades de energía, van a unos niveles más altos y después liberan esa energía y van a unos niveles orbitales más bajos. Incluso a veces absorben una cierta cantidad, una longitud de onda, pasan a una energía más alta. Energía más alta quiere decir que están más lejos del núcleo. Porque uno puede tomar, ¿se acuerdan? Cuando uno tiene un estado ligado, las energías, cuanto más cerca del núcleo esté, es más negativa, digamos. Es un estado ligado, más ligado. Entonces cuando uno le da energía, por ejemplo, por un fotón, ese electrón absorbe, interactúa, es decir, absorbe fotón, puede absorber un fotón, hablando pronto y mal, no vamos a entrar en demasiados tecnicismos, y tiene una energía más grande, entonces el electrón se va a una capa exterior del átomo, porque tiene más energía, o energía menos negativa si quieren, porque el fotón le entregó energía, y después de un cierto momento el electrón vuelve a emitir y vuelve a la energía baja, ¿no? A su estado de mínima energía, y emite a su vez el fotón. Eso es el fenómeno de absorción y emisión. Por eso el electrón, la absorción y emisión de los elementos, lo que está detrás son los orbitales de los electrones. Y lo que está detrás de los espectros de luz, ¿no? En espectros quiero decir, sí, de materiales. Una fuente emite, y esa emisión de luz a veces es por excitación de electrones, etc. Todo esto es un mundo, ¿no? La espectroscopía, Sí. Lo de los espectros no sé si vamos a llegar a ver átomo de Bohr, ¿no? no sé. No al tiempo, me parece. Pero se puede explicar un poco con el modelo del átomo de Bohr. Podemos charlarlo la clase que viene, igual capaz. Capaz que sí, para no. Lo mejor es que vean primero todos los videos y después, Sí, porque ahí hay algunas claves que
pueden llegar para entender mejor y después sí charlamos de eso. Podemos charlar del átomo de Bohr, sí. Que eso está relacionado con esto de la que dijimos, la absorción y emisión. Es un modelo simple, no es lo que está actualmente en boga, ¿no? Pero es un modelo simple para entender un poco esto, ¿no? Ahí va. Sí, en realidad lo que estaría bueno sería que miraran primero los videos. Los que están subidos, que quedan, son el del experimento de doble rendija. Ese está bueno porque es uno de los que convenció a la gente de que la luz es una onda. Sí, ese es un experimento que no se explica solo con una teoría corpuscular. Y después, ¿qué más hay? Difracción, refracción en una película de... Ah, y el del funcionamiento del ojo. Son todas cosas que están todas interesantes para charlar, pero o sea, tienen los videos. Está Claro, bueno que los miren que primero. los miren y Y no después, sé si va a haber algún otro video. no sé, quizás alguna em, que ustedes pidan, que estén interesados en algo, no sé, si quieren, lo del átomo de Bohr, si sí, quieren lo podemos ver en la clase acá teórico-práctica, no sé si todo el mundo está interesado en eso. sí, está, pero la clase que viene entonces la idea es terminar de discutir los videos estos y si les parece un poco de eso, física moderna, que está bueno. Sí, Lo van a ver probablemente en alguna otra materia, ¿no? no sé si en físico-química o algo así. Sí, es que van a tener todo esto de espectros y todo, es algo una herramienta muy importante porque uno puede sacar propiedades de los materiales de estas cosas, ¿no? Entonces, Pero está, nada, la clase que viene vamos a seguir más o menos con esto. Y también si tienen dudas del último práctico, claro, alguna podemos duda seguir puntual viendo también. Este, y bueno, no mucho más que eso me parece, ¿no? sí, no sé, claro, no sé si quieren que hablemos de alguna cosa en general, pero si no bien, está bueno que vean lo que... Para acá hay una pregunta bastante larga. Duda con respecto al parcial. Ah, eh, si se puede hacer un parcial de prueba. Sí, el problema es que estamos discutiendo de nuevo el formato del parcial, eh, porque, porque bueno, no sé si vieron, pero la cantidad de casos está subiendo bastante. eh, y bueno, un no tiene parcial pinta de parar por un tiempo, presencial de 200 personas está no complicado. está muy bueno. eh, Sobre todo en Facultad de Ciencias, que no tiene mucho lugar como para hacer algo así, medio complicado. Entonces, todavía está en discusión el parcial, lo vamos a resolver esta semana, no me acuerdo qué día quedamos, Sí, pero jueves o viernes, vamos a saber. ahí va. Así que bueno, Estén atentos después. ¿No? sí. Que bueno, si no es algo ajeno a nuestra caso, una causa de fuerza mayor, como se dice. Un parcial de prueba, bueno, o sea, si es modalidad la misma que antes, Es la eh, misma. la misma que antes, que es una de las cosas que estamos considerando. Quizás con algunos cambiecitos, pero se los vamos a decir si es que hacemos algún cambio. Pero el tipo de modalidad, el tipo de pregunta va a ser similar, sí, a lo que... No, bueno, tres pruebas separadas, no. No, no, no. Una, Eso va a ser una sola. Sí. sería una sola. Este,
Pasa que primero tenemos que terminar de decidir. O sea, más preguntas que los otros, sí, que eran cortitos, ¿no? Eran medio cortos. 3 preguntas, 4. Eh, Probablemente sean más preguntas, sí. Sí, probablemente sea más preguntas y sea un poco más largo. Pero, pero todavía no lo discutimos, así que no podemos decirles nada con seguridad, ¿sí? El jueves o el viernes o el día que nos juntemos, eh, nada, los discutimos y lo antes posible les comentamos a ustedes cómo hacer, ¿sí? Pero, Sí, sí, pero lo cierto es que, claro, no tenemos demasiado claro. claro, Sí, más preguntas van a tener más tiempo. Bueno, a no ser que sean preguntas demasiado... ¿Cómo va? No sé. Pero van a tener, creo que, más tiempo. Pero ya les digo, no queremos adelantar mucho más. ahí va. Bueno, así que eso veremos, pero sí, probablemente no sea presencial, o seguramente en realidad creo que nosotros ya decimos que no. Y, y ta, el, Ya. El jueves, viernes, vamos a decirles. Vamos a saber nosotros, que tenemos que reunirnos entre todos los docentes y analizar bien esto. bueno. Y bueno, la semana que viene vamos a hacer repaso, ¿no? Sí. También si tienen alguna duda puntual del práctico 9, no vamos a hacer el ejercicio entero, pero si, como hoy, si tienen algo puntual, lo O de discutimos, otros prácticos, ¿no? La o de semana que otros viene ya prácticos. es la última semana. eh, o sea, el parcial es la otra, ¿no? Pero Sí, es la última semana del curso y, y tal, la vamos a dejar para repaso. Em, Pueden traer preguntas de cualquiera de los prácticos en realidad. o conceptos, o videos de los temas anteriores. Sí, de lo que sea, ¿no? Entonces, en realidad la clase del jueves sería como la última que vamos a discutir cosas nuevas. Ujú. ¿Está bien? Pero bueno, está. Nosotros vamos a ver eso del parcial esta semana y cualquier cosa la semana que viene hablamos bien. Si hay dudas sobre el formato del parcial y esas cosas también, lo podemos ver. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Bueno, nos vemos el jueves. Si no hay más preguntas, ni bueno, más consultas. Bueno, chao. Chao, hasta luego, buenos días.